Ahora llamo al pastor Rodrigo Silva, por favor. Gracias. Salud. Les quiero invitar a que abran sus Biblias en el texto de la lectura alternada, Juan capítulo 8, por favor. Mientras lo hacen, les quiero dar un aviso que me recordó mi hermano Christopher, y es que desde el mes de octubre, la versión o la traducción de la Biblia que vamos a usar en el culto va a ser la nueva Biblia, la nueva Biblia de las Américas, LBLA, ¿ya? Nosotros vamos a comprar varios ejemplares que vamos a disponibilizar aquí en el templo para que todas las personas tengan la oportunidad de tomar el texto y abrirlo. Queremos hacer esa dinámica en los sermones, que todos los que nos visitan, todos pueden abrir el texto y mirarlo y entenderlo mejor. Pero también les doy este aviso por si alguno de ustedes también quiere comprarse una versión ya más bonita, ¿cierto? De cuero, con su nombre escrito abajo. La puede mandar a hacer, no sé dónde, pero la puede mandar a hacer, ¿ya? Ustedes pensan que yo tenía una pyme, una fundación para hacer Biblias, pero no la tengo. ¿Cómo? Biblia viva. Bueno, entrando ya a temas más serios, vamos hoy día a exponer Juan 8, del 2 al 20, pero en realidad yo me quiero hoy día centrar más que nada en la expresión de Jesús, en donde Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ok? Así que les quiero invitar a que oremos a Dios. Señor, muchas gracias porque estar en tu presencia, Señor, es siempre lo mejor que nos puede pasar. Ya sea que lo hagamos en nuestro cuarto o donde estemos por allí y nos detengamos del ajetreo y te miremos, o en este momento en donde como comunidad también te buscamos y abrimos tu palabra y te miramos y buscamos en ti la dirección y el socorro que nuestra alma necesita. Por eso tú, Señor, revélate con tu Santo Espíritu en nuestro corazón, para que esta palabra alumbre hasta el rincón más lejano de nuestro ser. Amén. Amén. Ok, en este mensaje vamos a ser invitados a seguir a Jesús con más honestidad, exponiéndole todos nuestros caminos, buscando significado en Él y abrazando la lucha cristiana contra el pecado y recibiendo con gozo las bendiciones de la vida en Cristo que se desarrollan en santidad. Eso está en el texto, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Ya? 3 cosas. 1, vamos a tratar de entender este texto en su contexto histórico y teológico, ¿ok? Lo segundo que vamos a hacer es que nos vamos a detener en el mensaje principal. Su mensaje principal es un llamado a seguir a Jesús en santidad y gozo, ¿ok? Vamos a detenernos ahí, explicar eso, cómo está construido, qué significa. Y tercero, voy a hacer un apéndice al final respecto de la importancia de la mortificación del pecado para vivir en gozo. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la ruta que vamos a seguir hoy día. Y Juan 8:12, digamos, se retoma si tomamos el sermón de la semana pasada, ¿cierto? Y siguiéramos el flujo derecho, ¿cierto? Jesús está en la fiesta de los tabernáculos y quiero explicarles qué pasa ahí históricamente y vamos a ver la teología también. Ya vamos a retroceder la historia y vamos a imaginarnos que estamos en la fiesta de los tabernáculos, en el templo de Herodes, millares de personas, millares le puse mucho, ¿no? Miles de personas, ¿sí? ¿Está bien? Estoy bien, me dicen por ahí. Ya, por interno me dicen que estoy bien. Ya, mucha gente yendo a Jerusalén, grandes peregrinaciones, una festividad que brota a flor de piel, muchos peregrinos, varones principalmente, quienes están allí yendo al templo a celebrar esta fiesta, una fiesta en donde hemos dicho, donde hay mucho cántico, donde hay mucha danza, ¿ok? Donde son 7 días donde el pueblo para,
Recuerden que partía un día de reposo y terminaba el siguiente. Dos lapsos de descanso, de celebración, de sacrificios diarios, muchos sacrificios diarios que tenían una connotación de gratitud. ¿Ok? La idea de agradecer a Dios por lo que Él ha hecho, por su libramiento, por sacarnos de Egipto y traernos a esta tierra, porque peregrinamos con Él y habitamos en tiendas junto a Él, y en ese peregrinaje el Señor nos condujo por la noche, nos condujo durante el día, nos libró. Perfecto, terminaba esto con una gran ceremonia que explicamos en el sermón antepasado, una ceremonia en donde, recuerden ustedes, que desde el centro de la ciudad, producto de varias diosidencias, ¿ok? El agua ya brotaba desde el medio de la ciudad en el estanque Siloé. El sumo sacerdote tomaba el agua en un cántaro dorado, peregrinaba junto a los otros sacerdotes por la ciudad, llegaban al templo y en el altar derramaban el agua como una ofrenda de libación. ¿Se recuerdan, cierto? El agua era derramada como ofrenda de libación, donde se ejemplificaba que el pueblo también se derramaba en gratitud a Dios, pero también se profetizaba que el Señor en algún momento de la historia, a través de Jerusalén, iba a bendecir a todas las naciones con el derramamiento de su espíritu. Eso es lo que estaba pasando. ¿Ok? Y explicamos en el sermón antepasado que esta figura está en Apocalipsis, y voy a dejarla ahí porque vamos a retomarla para explicar lo de la luz. Pero paralelamente a lo del agua había otro símbolo importante y era el símbolo de la luz. Ustedes saben que desde el Antiguo Testamento el altar debía, el área del altar debía estar siempre con antorchas prendidas en las noches. Desde que el sol se ponía hasta la mañana, nunca debía estar eso en oscuridad. Siempre en el templo esta zona tenía que estar iluminada. Siempre tenía que estar iluminada. Y ahora en el templo de Herodes, toda esta zona, y en particular en el atrio de las mujeres, en donde estaba la sala del arca, en donde las personas hacían la ofrenda. ¿Se recuerdan de la viuda que llevaba una pequeña ofrenda y la iba a depositar? ¿Se acuerdan de esa historia? Y el Señor dice, ella dio más que todos los demás. Eso pasaba en el patio de las mujeres, que estaba ahí en ese gran templo, y en la festividad de la fiesta de los tabernáculos también se hacía una encenación bastante interesante, y era que 4 antorchas potentes se colocaban en los extremos de ese atrio de las mujeres y se encendían. Quiero que se imaginen entonces ustedes de noche la ciudad, ¿ok? El templo en una parte central, ¿ok? Y desde el atrio de las mujeres estaba esta luz, esta antorcha que iluminaba y que hacía una figura que también es profética, así como el agua cuando era derramada en el altar, la profecía de que también de Jerusalén no solamente brota el agua, representando el Espíritu, ¿ok? Sino que también hay luz. Y desde el templo se produce la luz que ilumina la ciudad que va a iluminar a todo el mundo. Ese es el contexto histórico. Eso es lo que el judío promedio entendía en su mente, que estaba siendo profetizado, y por eso se alegraba, porque esta era una alegría que viene también de la idea de que Dios nos va a usar. Dios va a hacer de nosotros gente que va a bendecir. Bueno, obviamente en el espíritu judío seguramente también esto está acompañado de mucho orgullo, ¿cierto? Nosotros, raza especial también, que todos van a venir a nosotros y de nosotros va a venir la bendición, pero en el corazón de Dios obviamente no está esto para que el corazón del pueblo sea orgulloso, sino para que sea grato, porque la fiesta de los tabernáculos es una fiesta que principalmente nos incentiva a la gratitud. Desde allí que los puritanos, esto no estaba en el sermón, desde allí que los puritanos cuando fundan Nueva Inglaterra ya en el nombre de lo que conocemos hoy día como Estados Unidos, ¿cierto? Cuando le dan origen a la patria, generan la idea de el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias proviene de aquí, ¿ok? Es una solución puritana, ¿cierto? A nuestro corazón, que no es grato, para hacernos una vez por año parar y recordar cómo Dios ha sido bueno. De ahí viene, esa es la ligación ¿cómo le dice? Del Día de Acción de Gracias con la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ahí está todo. La idea es gratitud. Ahora, perfecto. Eso es lo que está pasando históricamente. Eso es lo que está pasando en el corazón del peregrino. Eso es lo que él sabe que está simbolizando. Y ellos danzan en las noches. Los hombres se reúnen, son muchas personas que danzan juntas y celebran esto y esta expectativa que ellos tienen del futuro. Perfecto. ¿Y cuál es el contexto teológico? En parte lo dije, pero en parte no. Ahora quiero que entremos con más detalle. ¿Ok? Entonces les quiero invitar a que abran sus Biblias y voy a partir del final. Voy a hacerlo al revés ahora. Vamos a ir a Apocalipsis y desde Apocalipsis vamos a ir hacia atrás para que entendamos cómo esto se está entretejiendo. ¿Ok?
Y aún no les digo lo que Jesús nos está invitando a hacer. Lo dije en la introducción rápidamente, pero vamos a detenernos después con más detalle. Pero quiero que primero veamos la gran carga teológica que está por detrás de esto. Apocalipsis 21, versos 23 y 24. Miren qué interesante lo que Juan escribe acá. A propósito, Juan indica que esto le fue dado a él por revelación. Él está escribiendo lo que por revelación se le dio cuando estaba cautivo en la isla de Patmos. Por lo tanto, no es algo que él inventó acá, sino algo que él está viendo. ¿Ok? Importante. Dice, la ciudad no tiene necesidad de ¿qué? De sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Eso es lo que Juan está profetizando que pasa en el último día, cuando el Señor establece su juicio. ¿Ok? Recuerden que ya explicamos que la nueva Jerusalén, que está allí descrita en el libro de Apocalipsis, es la iglesia. ¿Ok? Recuerden que esta ciudad tiene, si recuerdo de memoria, 24 columnas. Espero no estar fallando en esa memoria. ¿Ok? Y estas 24 columnas representan, ¿ok?, los 2 apóstoles, los 12 patriarcas. ¿Ok? Por tanto, en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, está siendo representada la iglesia en su totalidad. La iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Todos los que han sido escritos en el libro de la vida en toda la era de la redención. Ellos están agrupados allí ahora como la gran ciudad de Dios, por la cual Dios se dio y en la cual Dios está formando como la nueva creación social para la época futura que viene. Dios tiene en mente hacer una regeneración completa de todo el orden creado y refundarlo en Cristo. Eso es lo que está allí encapsulado en Apocalipsis. ¿Ok? Y entonces en esta nueva realidad de la creación y de la sociedad hay un centro, hay una luz que alumbra, donde la vida social se da. En todas estas personas tienen una nueva vida social centrada en un foco. ¿Ok? Y aquí se ocupa la figura del sol y la luna para indicar que así como es importante para nosotros hoy día en este orden creacional el sol y la luna para hacer todos nuestros quehaceres, y ustedes saben que hoy día es importante y ayer fue más que hoy día, la presencia del sol y la luna es quienes determinan las estaciones del año, cuándo sembrar, cuándo no, cómo conducirse, cómo llevar un barco de un punto a otro en épocas en donde no existía tecnología, se miraban las estrellas, era la luz que alumbraba y que te daba el sentido de dirección, perfecto. Todo esto hoy día en esta nueva creación es más literalmente, porque hoy día también es, aunque no somos muy conscientes, pero ya más literalmente porque en todos los corazones de las personas que habitarán en esa nueva sociedad está escrito, ¿ok? Es el Cordero. Y dice el texto acá, y el Cordero es su lumbrera. Toda la Escritura está apuntando para ese tiempo. Para un tiempo en donde todos seremos reunidos en Cristo y habitaremos en torno a Él. Él estará en el centro y Él nos alumbrará. Fíjense entonces ahora en la figura del templo. La figura del templo alumbrando, antorchas prendidas. La figura profética que se estaba construyendo. El templo alumbra la ciudad alumbra a las naciones. Jesús está acá ahora en el Apocalipsis indicando, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Es decir, gente de toda lengua, tribu y nación reunidos en el Cordero formando esta nueva sociedad andando en su luz. Eso está allá, Apocalipsis. ¿De dónde se construye esta idea? Se construye desde más acá. Jesús está al medio, como una bisagra de 2 eras, ¿se fijan? Y para el final, está aquí esto bien explícitamente materializado, pero ahora si vamos al Antiguo Testamento, vemos que esto se engendró de forma antigua también. Vean Isaías 60. Vamos a ver Isaías 60 y Zacarías 14. A los que son ahí rápidos de Biblia, Isaías 60 y Zacarías 14. Isaías 60, 19 al 22.
Isaías 60, 19 al 22. Leímos Apocalipsis, escrito al final del primer siglo, y ahora vamos a Isaías, escrito seguramente entre el 600, 700 antes de Cristo, por ahí. ¿Ok? Estamos yendo ya bien atrás en la historia. Y dice así, Isaías 60, del 19 en adelante: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará. Ah, lo que dice Juan en Apocalipsis ya estaba prefigurado. ¿Se fijan? Sino que Jehová te será por luz perpetua. Jehová te será por luz perpetua. ¿Por qué creemos en la divinidad de Cristo? ¿Se dan cuenta cómo la propia Escritura ancla los términos? ¿Quién es la luz en esta nueva Jerusalén en Apocalipsis? Es el Cordero. Es el Cordero puntualmente. Pero ¿cómo lo profetizaba Isaías? Jehová. Jehová es Dios. Ahí está la unidad indivisible de la divinidad de Cristo. ¿Ok? No se pondrá jamás, perdón, me salté un pedazo, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Miren, renuevos de mi plantío, obra de mis manos. Como decía Apocalipsis, que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Fíjense ustedes, la nueva vida social de la iglesia. ¿Perfecto? No puedo dejar de hacer un link para los que vinieron a la escuela dominical. Terminé diciendo en la escuela dominical algo que vamos a retomar el próximo domingo. Y es que el hombre y la mujer prefiguran y son sus funciones, si bien son son iguales en dignidad, ambos son creación de Dios, tienen roles distintos porque ellos figuran la naturaleza de la sociedad que fue creada en Dios en la creación. Y esa identidad se retoma en la nueva creación completamente. Paréntesis. Ok, no me olvidaré por no explicarlo bien, pero para que quede ahí como curiosidad por lo menos. Sigamos con Isaías, ¿ok? Isaías, ahora estamos en 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Entonces, cuando nosotros decimos que el judío promedio participaba de la fiesta de los tabernáculos con esta expectativa, no estamos inventando. Este es el contexto. Ellos creen realmente eso. Ellos creen que Jerusalén, ellos creen que desde el templo, ¿ok?, se produce simbólicamente una renovación y que vendrá y se apunta para un tiempo en donde realmente la luz, que es el propio Dios, estará en medio del pueblo renovándolo todo. El judío no entendía cómo, pero sí entendía que eso ocurriría. ¿Ok? Vamos a Zacarías 14. 14, 5 en adelante. 5 al 7. Esto es especialmente significativo, Zacarías, por su promesa de luz continua sobre el último día. Fíjense lo que dice. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Estaba simplemente el profeta contextualizándole a su gente, ¿cierto? Porque ellos tenían en su memoria una época en donde hubo un terremoto tan grande que todos salieron corriendo. Entonces simplemente está rememorando eso para indicarles que va a llegar un día en donde también van a salir corriendo, ¿ok? En donde va a haber un gran estruendo, en donde va a haber una conmoción que los va a afectar. Es solamente eso, ¿ya? Perfecto. Y dice que oiréis de esa manera del terremoto que hubo en los días de Usías, ¿ok? Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. ¿A qué les suena esto? Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Fíjense que lo que el profeta dice, que quien vendrá es Jehová. Pero Tesalonicenses, en Pablo, dice que quien desciende del cielo, ¿quién es? Es Jesús. Es Jesús con todos los santos. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalonicenses que había perdido su gente por causa de la persecución, los consuela diciéndole que nosotros no tenemos que estar tristes como los que no creen,
porque nosotros tenemos un gozo distinto. Y cuando él describe el gozo, capítulo 4, si no me equivoco, versos 9 al 13, eso es memoria, no sé, creo que es ahí, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo que Jesús viene con sonido de trompeta, que los que están muertos en Cristo resucitarán primero y seremos reunidos todos en las nubes. Es Jesús quien vuelve. Como dice el profeta, es Jehová. De nuevo, Jehová igual Jesús, el Señor del pacto, está allí, volviendo. Perfecto. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Verso 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. 7. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Cuál es la esperanza escatológica que se viene construyendo desde el pueblo judío y que pasa por hoy, por nuestros días? La esperanza de que todo este caos social, que todo este caos creacional va a tender por obra del Señor a un orden final de luz. Es contrario, nosotros lo que vemos en la naturaleza es que la naturaleza viene deformándose, viene decayendo su forma. ¿Sí? Si nosotros no nos esforzamos por ordenar las cosas, la tendencia natural es el caos, ¿sí? En la degradación. Si los edificios no los pintamos, se ponen sucios, se descascaran, ¿cierto? Hay que invertir para que los patrimonios se vean bonitos, ¿ya? Pero aquí lo que ocurre es que Dios interviene. Y nuestra esperanza final es de luz, porque Dios intervendrá y Él será central en una nueva creación, tanto material como espiritual y social, en donde todo será renovado. Él es el centro. Jehová es la luz, Cristo, el Cordero, es la luz que alumbra esta nueva sociedad de los que están en Él. Esta esperanza se viene construyendo de miles de años. Ok. Juan, cuando escribe su evangelio, él reconoce lo siguiente. Él reconoce que hay una tensión con la luz, ¿cierto? Porque él dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice que este era la luz que alumbraba a todo hombre, ¿cierto? La luz de las tinieblas resplandece, ¿cierto? Y las tinieblas no prevalecieron. Hay una tensión cósmica, ¿ok? Y en la mentalidad de Juan, esta tensión cósmica tiene relación con un reino que se inaugura con la venida de Jesús, pero que aún no está consumado. Ya sabemos por Apocalipsis que la consumación del reino viene en el futuro, no está completa. Pero hay una tensión, ¿se fijan? Una tensión. Esa tensión que fue prefigurada en el Antiguo Testamento, ahora en Juan se nos dice que esa tensión tuvo un inicio puntual y material con la venida de Jesús. Cuando Jesús entra en la historia, la luz viene al mundo. Por eso que los que creen en Jesús son regenerados. Y dice que la condenación es esta, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero el que es regenerado en la luz, viene a la luz para que vean, para que se note que sus obras son hechas en Dios. Fíjense la tensión que existe, ¿ok? Todo esto allí está en tensión. Hay otras figuras del Antiguo Testamento que tienen que ver con la luz. Por ejemplo, la identificación de Cristo, la sabiduría con la palabra. Luz es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿cierto? Incluso en el libro de Proverbios se nos va a decir porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La idea de la luz es la idea de la palabra y también Dios está identificado con la luz en los profetas. Estaba todo eso dando vuelta y ahora Juan viene y agarra todo eso y nos dice que Jesús es Dios, que Él es la luz y que Él es la palabra. Contexto teológico, ¿ok? Hay más textos, pero hasta aquí estamos bien, ¿no? Perfecto. Contexto histórico, contexto teológico. ¿Y qué dice el texto? Vamos a analizar el texto. Vamos a la propia declaración de Jesús, que es simple, sin tampoco es tanto, ¿ok? Pero fíjense, Jesús viene y dice, ahora, yo soy, y aquí invoca, ¿cierto?, su autoridad divina, sus pretensiones de ser Dios,
y de que Él es el igual a Dios y que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ahí está, delante de la gente, yo soy, ¿cierto? La autoridad de la zarza, ¿cierto? ¿Qué nombre le daré a mis hermanos cuando me pregunten quién me envía? Pregunta Moisés. Yo soy, te he enviado, ¿cierto? Perfecto, y Jesús ahora se aparece, está allí, dice el texto que está en el lugar de las ofrendas, es decir, en el patio de las mujeres, donde se encendían las lámparas, ¿cierto? Y dice el texto que esto ocurrió justo, vamos a Juan, déjenme volver a Juan 8, para no inventar. Juan 8 dice al final, estas palabras habló Jesús, verso 20, en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero había otra cosa que quería mostrarles acá. Bueno, el punto, voy a saltarme lo que les quería decir. El punto es que Él está en el lugar de las ofrendas, en el lugar donde las antorchas se prendían. Entonces ahora Él invoca su autoridad y Él dice que Él es la luz del mundo. Por lo tanto, Él se está identificando con toda la esperanza de lo que el judío tradicional tenía respecto de que del templo brotara la luz. Y Jesús está siendo igual a Dios, indicando entonces que esa promesa que existía desde el Antiguo Testamento que se estaba forjando, Él era el cumplimiento y su materialización. Ahí está Jesús. Por eso Jesús le dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, por tanto, está diciendo que toda la fiesta de los tabernáculos tiene su cumplimiento en Él. Tiene su cumplimiento en Él todo lo que tiene que ver con el agua que brota desde el templo. ¿Por qué? Porque Él es quien da el paso al agua, que es el Espíritu, que vendrá como el Consolador luego de su muerte y resurrección. Él es quien desencadena la era del Espíritu Santo, es Jesús, pero por otro lado también esa renovación del Espíritu Santo tiene que ver con Él mismo. ¿Por qué? Porque la luz a la vida la trae Él a través de la regeneración que hace el Espíritu aplicando la obra de Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está identificándose entonces como el medio por el cual Dios está personificándose a sí mismo para darnos a entender que es en Él que la luz y la nueva vida fluye en la nueva creación. Perfecto. Y entonces el agua viene a ser el Espíritu quien aplica todo esto que Jesús hace en nuestro corazón, haciéndonos a nosotros los ciudadanos de esta nueva sociedad, quienes tienen la luz, porque Jesús está en ellos y la vida espiritual fluye de ellos, es luz y agua dentro del creyente, brotando para forjar todo lo nuevo que Dios tiene en su corazón. Yo soy la luz del mundo. Y dos efectos. El que me sigue, dos cosas. Uno, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque tendrá la luz de la vida. Dos efectos. No andará en tinieblas porque tendrá la luz de la vida. Y acá quiero centrarme ahora. Quiero que hagamos un análisis textual de lo que esto implica para que lo veamos funcionando y lo llevemos a nuestra vida. Porque lo que está claro entonces es lo siguiente. Lo que está claro es que toda esta realidad que Dios está construyendo en la historia tiene que ver con un pueblo, tiene que ver con gente, y la pregunta es si nosotros estamos allí dentro, ¿cierto? Y Jesús nos hace la invitación porque dice entonces que esto que Dios está haciendo es para ti y para mí, pero para que sea para ti y para mí, tú y yo debemos seguirlo a Él, seguir a Jesús. Seguir a Jesús es apartarse de la oscuridad, es vivir en su senda, es vivir en sus caminos y al mismo tiempo gozar del efecto que tiene seguirlo. No andar en tinieblas, pues tiene la luz de la vida. La luz de la vida que alumbraba a todo hombre ahora está en el nuevo creyente y el creyente vive de esa luz y se alimenta de la luz y se regocija en esa luz y supera los obstáculos del desierto, de la peregrinación, a partir de su vida espiritual. Expliquémoslo. Preguntémosle a Juan, explícanos esto, Juan. Y Juan dice, tranquilen, abran en Primera de Juan. ¿Para qué vamos a inventar cosas que el propio Juan explicó? Primera de Juan, verso 5, capítulo 1, verso 5.
del 5 al 10. Mira lo que dice. Damos pura Biblia hoy día, ¿ah? A la vena. Ya, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Miren qué importante, Juan. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este es el mensaje que predicamos, que hemos oído de él. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ok, y Juan trabaja 3 implicaciones de decir esto. ¿Ok? Versos 6, 8 y 10. Fíjense cómo parten estos versículos. Si decimos que, véanlo, verso 6 dice, si decimos que. Verso 8, si decimos que. Verso 10, si decimos que. ¿Ok? Entonces, ok, ya, perfecto. Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero seguirte. Perfecto. ¿Qué es eso, Juan? Tranquilo, Juan. Yo te voy a explicar, dice Juan. Ya. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primer punto, vamos a explotarlo, ¿ya? Vamos a verlo bien qué significa eso. Pero primera cosa. Segundo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tercero, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí está todo contenido. Entonces, fíjense interesante. Por un lado, hay una batalla en el creyente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. O sea, el que va a la luz, que es Jesús, ¿cierto? Pasa por, y aquí tenemos que aplicar un poco de teología porque Juan está presuponiendo que nosotros entendemos esto. El que está en Jesús ha sido renovado de su vida anterior. ¿Sí? El que está en Jesús ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo. El que está en Jesús, sus pecados le han sido perdonados y la obra salvadora de Cristo ha sido aplicada en él. En el tribunal de Dios se ejecuta lo que hemos llamado doctrinalmente como justificación y adopción. En el tribunal de Dios se ha declarado a favor de aquellos que creen en Jesús que están limpios y que no hay condenación en contra de ellos porque Jesús ha cargado el pecado. Él es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. El mundo ahí somos nosotros. ¿Ok? Y la regeneración del Espíritu está en nosotros, aplicándonos esa obra redentiva y se nos instala el Espíritu Santo que enclama dentro de nuestro corazón, Abba Padre, somos de Él, somos su propiedad, hemos sido adoptados. ¿Ok? En este corazón de esta persona hay una batalla. Y John Owen dice que no hay un problema más importante que un cristiano tenga que sus pecados. ¿Qué te aflige, hermano, hoy? Él espera, John Owen de respuesta, me afligen mis pecados. No me afligen mis deudas, no me aflige nada, me afligen mis pecados. ¿Por qué? Porque se entiende en el corazón del creyente que toda su problemática brota de un caos que es interior. Las deudas, por ejemplo, son el resultado de un desorden del alma. Por ejemplo, ¿cierto? Hablando de algo que en algún punto a todos nos toca. Dice las estadísticas que los chilenos están endeudados de un palo para arriba cada uno. ¿Ah? Así que aquí hay hartos millones sentados. ¿Ah? Entonces, todo ese caos no es el problema, es un efecto de adentro. Yo no aguanto el pecado. Entonces, acá hay una batalla y la batalla tiene que ver con 3 niveles, ¿cierto? 1, ¿cierto? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Andar en tinieblas. El que tiene la luz anda en la vida. Yo soy la luz del mundo. Déjeme volver al texto. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y ahora Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos.
Por lo tanto, hay una lucha en el corazón nuestro de no andar en caminos oscuros. El creyente tiene una lucha de no andar en caminos oscuros. No es solamente no andar en caminos oscuros. Hay cosas que nos fluyen más naturalmente. Apartarnos de ciertas cosas nos fluyen naturalmente, pero dentro de todos nuestros corazones hay un campo de batalla particular que tiene especial fuerza dentro del cristiano. Cada uno de nosotros tiene una oscuridad que de vez en cuando quiere aparecer y hay una lucha por el cristiano de sofocarla. ¿Ok? Estamos armando el cuadro. Segundo, en la parte, si decimos que no tenemos pecado, hay una lucha contra el engaño de pensar que nosotros somos buenos de adentro. ¿Ya? Eso dice Juan, no se digo yo. ¿Ya? Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿cierto? Nos engañamos a nosotros mismos. Por tanto, ¿qué es lo que hace el ser humano por defecto? ¿Qué cree él por defecto? Que no tiene pecado. Y usted dice, no, pero pastor, si yo ya sé, ese es el ABC de la vida cristiana. O sea, yo ya sé que tengo pecado. No, sí, está bien, tú lo sabes aquí. Pero aquí es el problema. Nosotros, cuando nos encontramos en las dificultades de la vida, en última instancia, cuando tomamos la decisión y apretamos el botón, lo que nos mueve es una creencia de que nosotros somos buenos. Yo ya voy a trabajar eso en el apéndice, cómo mortificamos el pecado. ¿Ok? Pero estoy mostrando lo que está aquí dentro, lo que Juan está abriendo para nosotros. Por una parte, apartarnos de caminos de oscuridad. Por otra parte, escaparnos y luchar en contra de la falsa proclamación de que nosotros somos buenos de adentro. ¿Ok? Que no tenemos pecado. ¿Ok? Y tercero, ¿cierto? Una lucha en contra, esto que dice aquí Juan, si decimos que no hemos pecado. Es decir, una lucha con mostrar que Dios es justo en todos sus juicios y pensamientos. Y reconocer que sus errores, sus errores en la persona, yo mismo, o que mis errores son pecados contra Dios. ¿Por qué? Porque lo que opera en nuestro corazón, por una parte, es lo evidente del camino de maldad que nosotros o entramos a él o salimos de él o nos mantenemos en la tensión. Por otra parte, la falsa creencia de que somos buenos de adentro. Y tercero, pensar que solo nos equivocamos y que no dañamos su santidad y que eso no es un gran problema para nosotros. Nosotros luchamos, o el creyente lucha en esas tres cosas. Quien tiene a Jesús, que es la luz de la vida, da esta batalla en estas tres áreas. Es una batalla continua en estas tres áreas. Ahora, ¿cuál es el resultado de dar bien la batalla en estas tres áreas? Juan también lo dice acá. Y Jesús lo dijo, por eso es que Juan nos está explicando. Nosotros nos apartamos de un camino de tinieblas, pero también tenemos la luz de la vida. ¿Qué es esto, Juan? Explícanos. Y Juan va como de lo general a lo particular. Y lo primero que Juan trata es un efecto comunitario. Vayan de nuevo al verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿cierto? Por una parte. Pero si andamos en luz, en contraste, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, por una parte, pero esta es una sola idea que tiene dos partes. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No son dos ideas distintas, es una misma idea. ¿Qué pasa acá? Lo que Juan está diciendo es que el gozo de la construcción de una comunidad honesta y de fraternidad unos con otros, relaciones sinceras en donde el perdón de Jesús es central, ya que nos define y da valor, es el resultado de la lucha en contra de caminos de oscuridad. Juan tiene en mente lo siguiente. Tiene en mente que cuando seguimos a Jesús de forma honesta y cuando realmente estamos en Él y queremos apartarnos derechamente de caminos de oscuridad y lo hacemos de forma transparente sin ocultar nada, se generan entonces los verdaderos lazos de una comunidad cristiana. ¿Cómo es esto funcionando? Significa que nosotros nos conectamos con otros creyentes a tal nivel en donde transparentamos tan claramente nuestra debilidad, tan claramente lo que nos tambalea el piso, tan claramente nuestras luchas, que cuando dos creyentes honestos se juntan, generan una sinergia en donde
la plenitud y el gozo y la paz invaden el corazón y generan un afiatamiento que no tiene comparación con cualquier otra cosa que tú puedas encontrar bajo el cielo. En otras palabras es eso. Es que Jesús dice que el que lo sigue a Él tiene la luz de la vida, y esa luz de la vida es gozo y alegría. ¿Cuál gozo y alegría? La alegría de saber que no estoy solo. La alegría de saber que mi lucha es la lucha también de un compañero, de una compañera que también lucha. Y que todos nosotros nos edificamos, y nuestro valor personal no procede de nuestra capacidad de cumplir, no procede de nuestra capacidad de aparentar que lo hacemos bien, sino procede de un perdón que nos transborda y nos coloca a la misma altura y nos hace entendernos bajo la luz de Jesús, que es nuestra luz, de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, y en Él andamos y vivimos. Pero eso es un fruto espiritual que se produce en las comunidades que viven esto concienzudamente. ¿Sí? No solamente en los templos donde se predica la Biblia, no, en comunidades que abrazan el mensaje. Hay una lucha en favor de esto. Y lo otro que dice acá el texto, que hay algo individual, es que hay un gozo en el corazón del creyente por la confianza de que Jesús lo perdona y lo limpia. Hay un gozo en el creyente por la confianza en Jesús de que Él lo perdonó y lo limpió. Dice Timothy Keller, y esta frase la ocupé y la usé cuando hicimos nuestra vigilia, que si nosotros en una comunidad no encontramos un grupo de personas alegres, motivadas y gozosas en la obra de Cristo, que la proclaman con alegría, lo que hay allí es cualquier cosa menos una iglesia. ¿Qué es una iglesia esencialmente? Es gente que ha visto a Jesús, que ama a Jesús, que reconoce sus pecados, que se goza en su perdón y que se alienta en la esperanza de que Él vendrá. Todo lo que además de eso, son cosas buenas tal vez, pero no es la iglesia. La iglesia es principalmente eso. Entonces aquí Juan está diciendo, y Jesús está diciendo, que seguirlo a Él es dar esta lucha. Dar esta lucha. Entonces, luchar contra el pecado es clave para el gozo. Gozar de la vida cristiana es un fruto del espíritu que se da por una lucha descarnada en contra de los residuos de nuestra naturaleza pecaminosa en nuestro corazón. Y aquí viene el tercer punto del sermón. Nuestra mortificación en contra del pecado. ¿Está tenso este mensaje? Pero hay que darle. Mira lo que dice John Owen. Búsquenlo después, googleelo a John Owen, puritano, muy importante. Dice, a menos que tu meta principal sea la comunión con Dios, nunca mortificarás verdaderamente tu pecado interno. A menos que tu meta principal sea la comunión con Dios, nunca mortificarás verdaderamente tu pecado interno. A ver. Cuando tú viniste a Cristo, y si no has sido aún, cuando vayas a Él, lo que va a ocurrir, como ya lo dije, es una renovación entera de tu ser. Pero esa renovación entera de tu ser, en donde se te injerta una nueva naturaleza, no extermina completamente lo que había. Lo que hay en toda persona que ha nacido de nuevo son residuos de la naturaleza pecaminosa que Adán y Eva nos engendraron. Teológicamente, eso es lo que hay. Se instalan nuevos deseos en nuestro corazón, se instalan nuevas metas en nuestra vida, se instalan, pero no significa eso que todo lo que había se extirpó completamente. Está allí, está completamente allí. Por lo tanto, la santificación tiene relación con hacer de Cristo cada vez más grande, ¿cierto? Y nuestro pecado cada vez más chico, exterminarlo y sofocarlo. ¿Cómo nosotros ilustramos esto? La hidra de Lerna, ¿han escuchado hablar de eso? La hidra de Lerna. ¿Quién ha escuchado hablar de la hidra de Lerna? Amén, dice por allá uno por lo menos. La hidra de Lerna es un monstruo mitológico que ilustra bien esta idea. La hidra de Lerna era un monstruo mitológico que era un animal submarino. ¿Ok? Y este animal submarino, este monstruo, tenía forma de serpiente. Y tenía la habilidad de regenerar
tenía 2 cabezas, ¿ya? Y tenía la capacidad de regenerar la que le cortaban. Entonces, era como ese monstruo final del videojuego que tienes que matar, ¿ya? Y esta es bien difícil, ¿ok? Porque le cortas una cabeza y vas por la otra y ya regeneró de nuevo la que le cortaste. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo lo hago para poder matar esta cuestión? Entonces, la única forma en que Hércules pudo acabar con la hidra de Erna fue con la ayuda de su sobrino, la comunidad. ¿Ah? Quien quemaba el muñón de cada cuello conforme Hércules cortaba cada cabeza. Así lo hicieron, se pusieron de acuerdo. Yo quemo, y yo corto y tú quemas y voy por el siguiente. Así fue como el monstruo quedó completamente decapitado. Dice John Owen que la mortificación del pecado es peculiarmente una obra de la muerte de Cristo. A ver. El pecado, déjeme detenerme primero en la figura del monstruo. Nuestro corazón actúa así. ¿Ok? Tú tienes un problema y quiero centrar o poner esta discusión delante de ustedes para que lo hagamos, como les dije al inicio de este sermón, con la mayor sinceridad posible. Si los que estamos aquí hoy día reunidos, estamos aquí porque realmente queremos andar con Jesús, ¿cierto? Lo que entiendo entonces es que todos ustedes tienen una lucha contra el pecado. ¿Ok? Y en la medida que luchan contra él, a veces ustedes son devastados y botados al suelo por esta serpiente. ¿Ok? Y otras veces pueden vencer. Normalmente cuando vencen, si se miran a sí mismos, van a volver a caer. ¿Ah? En el momento que dijeron, yes, lo conseguí, la otra cabeza ahí te devora. ¿Ah? Entonces hay una dinámica que dar, hay una lucha, la lucha tiene una dinámica que dar. Y John Owen entiende, y Pablo entendía, porque esto viene del apóstol Pablo, la importancia de mortificar el pecado, ¿ya? La idea de triturar el pecado, la idea, la batalla que tenemos los creyentes de que ante una seducción del pecado, ¿cierto? Nosotros demos una batalla feroz, no solamente en contra del pecado en particular, sino también a favor de la satisfacción en Cristo. Esto tiene 2 partes. Y John Owen dice entonces que la mortificación del pecado es una obra de la muerte de Cristo. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice Pedro, en el entendimiento de Pedro, la única forma que nosotros podemos superar y ganar nuestra lucha contra el pecado tiene que ver con un empoderamiento de la obra de Jesús. Si se recuerdan que cuando el pueblo de Israel fue a la tierra prometida, Dios dejó algunos pueblos y naciones allí aún para que ellos aprendieran lo que era la guerra. Eso está en el libro de Jueces, ¿ok? Entonces la idea de una tierra prometida, figurémoslo para nuestra realidad, la idea de la vida cristiana. Hay una vida cristiana que se nos promete a nosotros, de donde mana leche y miel, ¿ok? Una vida con Jesús que es auténticamente de gozo, ¿ok? Pero dentro de esa vida de gozo hay que dar la lucha en contra de los residuos, de lo que quedó. Y esa lucha tiene que relación con ¿qué? Tiene relación con que Dios sea la gloria que nos mueve y nos capacita cada día. Todo está teológicamente amarrado. Déjenme leerles el Salmo 44:3. Dice así, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró. ¿Cómo tú vences la lucha contra el pecado? No es por tu brazo, ¿ok? No es por tu espada, no es por tu técnica, ¿cierto? No es por recursos que tú inviertas para que tú seas más fuerte para vencer contra tu pecado, sino, dice el Salmo 44, sino tu diestra y tu brazo, y mira qué importante acá, y la luz de tu rostro. La luz de tu rostro. Si yo quiero vencer mi mal, si yo quiero vencer mis luchas, y hay momentos en donde las luchas son fáciles, otros donde son terroríficas, nosotros debemos someter nuestra alma y humillarla y agarrarla como un muerto desesperado y hacer que mire al Señor, para que el Señor con la luz de su rostro purifique nuestro corazón de maldad. Eso que estoy diciendo de forma figurada significa, y lo voy a colocar en las palabras de Martín Lutero. Miren lo que Martín Lutero, cómo lo colocó esto. Dijo, tienes que meter en tu cabeza a golpes continuamente, así lo dijo Martín Lutero, tienes que meter en tu cabeza a golpes continuamente que eres bienvenido por Dios como perfectamente justo en Cristo.
Cuando tú caes en tu pecado y te sientes desmoronado y te sientes que ya no puedes más porque ya has orado tantas veces para poder vencer y sientes que no eres más recibido ni aceptado en Dios, fíjate cómo entonces lo que el apóstol Juan tiene sentido lo que él dice, porque dice que nosotros luchamos en contra de ¿qué? En contra de aceptar que tenemos pecado. Fíjate. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando estás en esa lucha y te quieres levantar y te encuentras indigno de poder continuar porque lo has intentado muchas veces y sigues cayendo, y tú dices, Señor, ¿cómo me va a aceptar ahora? En ese momento lo que está operando en ti es el engaño del Satanás, que dice que no vas a ser aceptado. El Martín Lutero dice, tienes que meterte como a golpes en la cabeza que sí eres aceptado. Porque la obra de Cristo es más potente que tu propia tendencia al mal. Y en la medida que tú te humillas a ti mismo, porque ahí humillas tu naturaleza pecaminosa, tú humillas todo lo que te queda como residuo del pecado y lo llevas a Jesús. Jesús actúa entonces como el sobrino de Hércules, quien quema la cabeza o lo que queda del cuello de la serpiente para que entonces tú puedas superar y ser victorioso. Pero la lucha por el gozo es una lucha que tiene dos lados. Tiene por una parte la lucha propia contra las cosas con las que nos hacen caer, pecar, pero también con las razones subyacentes por las cuales pensamos que hemos perdido la aceptación que Cristo ganó en la cruz. Y allí es donde tenemos que entonces ir a nuestro cuarto oscuro y llenarlo de luz por medio de la oración. Es una lucha que tú tienes que dar. He gastado tanto tiempo en esto, pero lo estoy haciendo porque muchos de los hermanos que buscan consejería traen pecados a la consejería y se preguntan, ¿cómo supero estas cosas? Y como lo dijimos la semana pasada, la vida cristiana no es con una varita mágica. Los problemas de la vida, el desorden espiritual en la vida, el desorden psicológico de la vida, se supera con una lucha brutal en contra de nuestras ganas de ser aceptados por lo que nosotros hacemos y poner a Cristo y su sacrificio delante nuestro, delante de Dios, como la luz que nos alumbra y nos justifica para relacionarnos de nuevo con Él. Y eso va a requerir horas, energía de tu tiempo. ¿Quieres ser un cristiano lleno de gozo y de alegría y superar los embates? Tienes que invertir tiempo en esto. Tienes que darle tiempo, tienes que cerrar tu pieza con llave. Tienes que irte a un parque solo y tienes que orar a Dios. Y tienes que decirle, Señor, mi corazón no quiere, a veces no siento, a veces no entiendo, pero me agarro a golpes para hacerme entender que lo que te necesita mi corazón eres tú. En ese momento, el Señor te va a dar un rayo de luz a tu corazón y va a traer un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces el poder místico de Jesús va a estar sobre ti. Y eso no se puede explicar aquí en este sermón. Eso lo tienes que vivir tú, en tu lucha. Por lo tanto, lo que hace Jesús en esta fiesta es invitarnos a Él. Invitarnos a seguirle, invitarnos a no decaer en nuestra lucha y darnos también la esperanza y la certeza de que mientras lo hacemos, la luz de la vida estará en nosotros y nos alumbrará y nos llenará de alegría y de gozo. ¿Ok? Dios está construyendo en ti, aunque a veces tú no lo sientas que avanza. Dios está construyendo en ti la nueva sociedad que Él dará a la luz cuando Él venga por segunda vez. Y nos toca aprender hoy día lo que significa tener a Jesús entre medio de nuestro, como nuestra luz, y gloriarnos en Él y en su sacrificio. Ok, amén. Que el Espíritu, que el que tenga oídos para oír, que oiga. Señor, tu palabra ha sido expuesta de la forma más fiel que he podido hacer y te pido que esto tenga una repercusión espiritual en quienes han oído y en mi vida también principalmente. Amén.